Bienvenidos a todos en esta mañana, un tiempo especial para estar juntos alabando y adorando al Señor. No solamente bienvenidos, pero muy agradecidos a Dios que estás aquí. Si nos estás visitando en este día, bienvenido en una forma especial. Muy agradecido que tú no solamente nos visitas, pero queremos conocerle. Queremos dar tiempo para ser conocido por ustedes también. Así que gracias por estar con nosotros. También los que nos participan con nosotros en línea, gracias por estar con nosotros en este día. Cada domingo estamos aquí para adorar y alabar al Señor, para recibir su palabra, no solamente de manera de oírla, pero queremos que ella tenga efecto en nuestras vidas. Y es un tiempo muy grande para nosotros, juntos como comunidad, no solamente estar juntos, pero recibir su palabra y darle a él gloria. Hoy deseo hacer algo un poco quizás diferente, si Dios nos lo permite. Quiero que nosotros podamos terminar nuestro tiempo juntos en esta mañana, orando juntos y adorando juntos, alabando juntos a nuestro bendito Padre y Dios celestial. Así que voy a tratar de reducir nuestro tiempo en la palabra para dar tiempo para eso. Así que les invito a donde vamos a estar en esta mañana, es en Primera de Pedro capítulo 1. Y mientras estamos en Primera de Pedro, buscando Primera de Pedro capítulo 1, lo que quiero hacer en esta mañana es comenzar compartiéndoles una historia breve, con el propósito que entendamos lo que es el poder de vivir una vida santa, lo que es el poder de vivir una vida dedicada para con nuestro Dios. Creo que hay muchos que no lo captan. Hay una inclinación religiosa de vivir en prácticas de iglesia o de actividades que corresponden, muchas veces en algunos sin la conciencia de lo que es vivir para Dios, de lo que es vivir una vida santa y lo que eso produce. Porque buscar y vivir en santidad produce algo mucho más grande en nuestras vidas de lo que pudiéramos imaginarnos. Así que la historia va así. En el 1727, en una ciudad que se llama Erhut, en Alemania, un grupo de creyentes comenzaron a orar las 24 horas del día. Esta cadena de oración continuó y duró por más que 100 años. Una historia verídica. Este es uno de los movimientos quizás de oración más famosos en toda la historia, aunque quizás no has oído de ello porque es muy antiguo. En el siglo XVIII, 1727, un hombre llamado Zingeldorf, era el conde Nicolás von Zingeldorf, alemán, y después iba a renunciar su nobiliario, porque era un hombre noble, tenía un título. Él, siendo un hombre de recursos, permitió que cristianos de diversas localidades perseguidos pudieran quedarse y vivir en las tierras suyas. Y estas personas provenían de lugares muy diversos, culturas muy diversas, y discutían constantemente juntos. La comunidad estaba al borde de desintegrarse. Había un problema con todos estos cristianos de diferentes culturas y prácticas juntos en las tierras que él le había provisto. Así que lo que hizo Zingeldorf, que fue muy interesante, que él reunió a la gente y les ayudó a centrarse en lo que es la unidad y el amor. Un día marcado en la historia es el 13 de agosto del 1727. Ellos juntos, adorando a Dios, experimentaron un despertar espiritual como nunca habían tenido esa comunidad de creyentes durante un servicio de oración y de participación en la Santa Cena. Resultando en ese movimiento de Dios, porque habían comenzado a orar y estar juntos y buscando la unidad en el amor, para proteger esa unidad, 24 hombres de esa comunidad y 24 mujeres comenzaron
a hacer una práctica, hicieron promesas los unos a los otros y se comprometieron a orar 1 hora cada día. Cada uno tenía 1 hora para orar. Y cubrieron las 24 horas de cada día. Y esto se llamó la intercesión horaria. Una cadena de oración. Bueno, el resultado de esto fue inmenso. Pronto, otras personas se sumaron rápidamente a este horario y esto significó que siempre hubo alguien orando durante las 24 horas cada día. Cadena de oración día tras día, hora por hora. Y lo increíble de esto es que duró unos 100 años. Se llamó la cadena de oración de 100 años. Esto, hermanos, obviamente tuvo un impacto global. Tú lo puedes estudiar en la historia. Esta pequeña comunidad de creyentes se convirtieron en un gran centro de influencia para todo el mundo. Esta comunidad de creyentes que estaban orando enviaron cientos de misioneros a todo el mundo. En una época donde no se estaba ocurriendo esto. Fueron los primeros en enviar misioneros protestantes a lugares como las Indias Occidentales y a muchos otros países que oyeron el Evangelio por la primera vez. Este movimiento surgió por Zinzendorf, este joven, porque él creía que los cristianos debían mantenerse siempre unidos en la oración y en comunión. Nuestro texto bíblico nos enseñará la realidad y la importancia de esto que estamos hablando. Esta historia verídica tuvo resultados increíbles. Primera de Pedro, donde estamos, capítulo 1, el texto que le di comienza en el 16, pero quiero comenzar antes de eso. Quiero comenzar en el versículo 14 de Primera de Pedro 1, que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, yo te pido que tú abras nuestros ojos, nuestras mentes en esta mañana a observar esta gran y profunda verdad de cómo debemos nosotros vivir como creyentes. Despierta en nosotros, Señor, conciencia y búsqueda de esta voluntad gloriosa tuya. Y no solamente continúa de producir unidad en nuestro entorno, pero Padre, que esa unidad florezca y dé fruto a que muchos otros vengan a conocer las verdades que nosotros hemos recibido. Bendice tu congregación de santos, bendice tu palabra a nuestro oído y bendice a todo aquel que oye en esta mañana tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, al ser entregados una dirección, y la Biblia nos da dirección, propósito de vida, visión de cómo vivir, nosotros somos encarrilados en un rumbo de vida nueva, en un rumbo de vida eficaz. El mundo vive sin propósitos. Los seres viven con propósitos terrenales insignificantes. Viven para el día, viven para el fin de semana, viven para sus vacaciones, viven para tener más, experimentar más, disfrutar más. Son propósitos terrenales pasajeros. Pero la Biblia y la palabra de Dios, y aquí Pedro en particular, nos está apuntando a algo sumamente importante que muchos creyentes aún descartan o desconocen o no le ponen la atención adecuada. Somos encarrilados, encaminados en un rumbo de una vida nueva, eficaz. Nueva, o digamos nuevo en cuanto que no es comparable a las costumbres
o las normas de este mundo. La vida del creyente no es como la vida del mundo, aunque tristemente algunas veces es muy difícil hacer distinción. Si nosotros somos llamados a una vida nueva, una vida que es de arriba, una vida que no es de aquí abajo, a vivir una vida diferente. No solamente diferente y nueva, pero también eficaz, hermanos, en cuanto que tiene un objetivo de atraer a otros al mismo rumbo, que otros también conozcan al Dios Todopoderoso, que tengan acceso al Evangelio. Una vida nueva de abundante realeza y verdad, con propósito de vivir para lo que verdaderamente importa. Este mundo va a pasar y tú lo sabes bien. Tu vida, aunque parece larga, es corta. Dice la palabra de Dios, es como un humo, pasajera. Y Pedro nos enseña que somos, es lo que como he titulado este tiempo, residentes temporales. Nosotros estamos aquí temporalmente. Y tristemente nos acostumbramos a este lugar tanto que pensamos que esto es permanente. Esto no es permanente, es temporal. Somos residentes temporal. Y por esto Pedro está diciendo, puesto que tienen un Padre que no hace acepción de personas, vivan sus vidas, aquí está el punto, durante el tiempo de su peregrinaje en la tierra con temor. Pedro está basando su argumento en varios pasajes del Antiguo Testamento, en lugar de señalar solamente un pasaje. Él está entendiendo lo que Dios ha enseñado en su palabra y nos está dando a nosotros una amonestación, un ánimo, un apunte directo a cómo debemos vivir. Varias cosas que están aquí, como dije, no quiero elaborarlo mucho. La primera que se destaca es que Dios juzga imparcialmente, puesto que tienen a un Padre que no hace acepción de personas. O sea que algunas personas piensan que son especiales. No sé si tú eres uno de ellos. Bueno, yo no soy como otros, yo soy diferente. Y el ser humano usualmente se piensa así, piensa de sí mucho y piensa que él o ella son una excepción, somos diferentes. Pero la palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Por ejemplo, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y no toma cohecho. El Señor, el verdadero Dios, no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Tú no puedes hacer algo, decir, Señor, trátame a mí especial porque yo hago esto. Dios mira el corazón, amén. Él sabe si verdaderamente estás entregado y le amas y le buscas. Él sabe tu corazón, Él conoce dónde tú te encuentras. O quizás tenemos segunda de Crónicas 19:7 que habla de eso también. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Debemos temer a Dios, porque no hay injusticia ni parcialidad en el Señor. Él es diferente. Y esto es muy importante, porque la condición humana nos lleva a pensar, bueno, nosotros, yo, tú, merecemos algo, somos especial. Tenemos una distinción, pero no es así. Dios mira sobre la faz de toda la tierra y busca a aquellos que le temen, tiemblan a su palabra, que dicen, Señor, yo no soy nada, no soy nadie, pero te necesito. Estos pasajes breves que le acabo de leer ejemplifican la admiración que tiene Pedro sobre la palabra de Dios y la afirmación de que el Padre nuestro Dios, juzga imparcialmente. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿qué nos dice? ¿Cómo debemos andar? Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. La idea aquí es que Dios no está mirando a uno o a otro con favoritismo.
La Biblia nos enseña el problema del favoritismo. Si lo ves en los patriarcas, lo ves constantemente enseñado como un error, un fracaso de la humanidad. Algunos de los patriarcas tenían hijos favoritivos. Cayeron en grandes dificultades a causa de tales cosas. Él no lo hace porque él no tiene preferencia de uno o de otro. El carácter de Dios es un carácter que juzga imparcialmente. Él mira el corazón, Él mira las acciones que corresponden a ese corazón y Él juzga justamente. Lo dice también en el Nuevo Testamento en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora esto es muy importante entender antes que vemos lo segundo, porque si tú miras tu vida como especial o que mereces algo o como si eres tú especialmente en alguna manera especial, bendecido por Dios, estás errando. Dios es un Dios que bendice a todos los que ama grandemente, igualmente. No tiene favoritismo. Dios sí mira el corazón, amén. Él sí sabe a aquellos que son fieles, que son obedientes. Y Él juzga correctamente en esas áreas. Él juzga justamente. Y como resultado, nos está diciendo el texto, también nos hace saber que debemos, y es lo segundo, vivir con temor. Hay muchas vidas que no viven con temor, amados, si puedo decirlo así. No el temor del cual hablan las Escrituras. Y no estamos hablando de tener miedo de Dios. El temor bíblico es un temor que todo ser humano creyente debe tener sólidamente en su vida. Vivan sus vidas durante el tiempo de su peregrinaje en la tierra con temor. Es lo que dice Pedro aquí en este pasaje. Es decir, debemos vivir con temor reverente. Esto es importante entender. Constantemente la palabra de Dios nos llama a vivir de esta manera. Por ejemplo, Levíticos 19 dice así: no maldicirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy Jehová. O Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de los ancianos. ¿Por qué? Porque de tu Dios tendrás temor. Uno de los grandes mandamientos dice así: honrarás a tu padre y tu madre para que tus días sean largos y bendecidos sobre la tierra. Si no podemos honrar a nuestros padres terrenales, ¿cómo honraremos a nuestro Padre celestial? Y ese honor tiene que ver con ese verdadero tipo de temor. ¿Sabe la diferencia entre un joven o una persona que está bien encarrilada en la vida o que está descarrilada en la vida? Una persona que va a quizás cometer muchos errores y quizás ser encarcelado o perder su trabajo o tener dificultades en la sociedad. O una persona que está viviendo en orden y siguiendo las leyes y ordenanzas del estado donde vive. La diferencia de todo comienza en el origen, si honran a su padre y a su madre. Y eso tiene que ver con temor. Uno de los problemas de desintegración en nuestra sociedad. Porque hay muchas familias sin padres. Hay muchas familias hay muchos huérfanos. Resultado de una sociedad que está desordenada, desintegrada. Muchos no se casan, no tienen un hogar sano. Y como consecuencia, muchos jóvenes crecen en ámbitos donde no aprenden el temor que deben tener, el temor adecuado y correcto deben tener de sus padres, ¿no? Si yo te pregunto, ¿tú tienes temor de tu madre o tu padre? Aunque seas adulto, tú sabes no deshonrarlos, espero. Pero vivimos una época donde eso se está desapareciendo. Dice Levítico 25:17 al respecto: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios. Al fin del todo, el temor a Dios es el resultado que todo lo otro se encarrila y es el alineado y el producto del temor para con Dios. Todas las otras cosas en mi vida, en mi cultura, en mi familia y más allá es afectado. Si no hay temor de Dios, todo se deshace.
Aún esta nación, muchos de los que establecieron esta nación, John Adams, yo creo que era uno de ellos que dijo, quizás él o otro, si me acuerdo bien, que las leyes de esta nación solamente eran útiles para una sociedad justa. Porque cualquiera se puede aprovechar de las leyes y hacer como quiere. Pero una ciudad cristiana justa, que respeta, ama, teme a Dios. Si no hay temor de Dios, entonces no hay orden. Y si vemos la desintegración de nuestra sociedad, hermanos, es porque muchos no temen a Dios. Aún Eclesiastés lo pone muy claro, que es lo más importante. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. Lo pone así, es el todo, el centro. Porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pedro aquí nos está recordando del pacto bíblico, de las enseñanzas bíblicas, del contenido de la palabra de Dios, que nos llama a vivir con reverencia ante Dios. Bueno, ya lo he dicho varias veces. ¿Qué es esta reverencia? ¿Qué es esta reverencia? ¿Qué es este temor de Dios? En otras palabras, deben temer al Padre Celestial. No deben temerle porque van a ser castigados de la forma que los incrédulos que no conocen a Dios temen. Incluso el diablo teme porque él sabe que viene un castigo. Sino que deben temer que Él los abandone y retire su mano protectora, guiadora. De la manera que uno sentiría como un hijo piadoso que ama a su padre y su madre, temería enojar a su padre y hacer algo que pueda desagradarles a ellos. Temor de que no quiero desagradar a aquellos que amo. Un temor correcto, reverente. No temor que me van a hacer un mal, sino temor que yo viva una vida sin propósitos, sin agrado a Dios. Pedro está hablando de este asunto en una forma muy profunda. Y Dios quiere que tengamos ese tipo de temor para que se guarden las vidas del pecado y sirvan a Dios y sirvan a su prójimo mientras viven aquí en esta tierra en su peregrinaje. La razón que estamos aquí es para ello. Que es lo próximo que tenemos que ver. Lo tercero, no solamente la realidad que debemos temer a Dios, no solamente la realidad, hermanos, gloriosa, que Dios es un Dios que juzga imparcialmente, pero estamos conscientes que este es un peregrinaje. Si usted es un creyente, espero que sea así, salvo solo por gracia, espero que sea así, usted posea todos los tesoros de Dios. Usted tiene a su alcance todas las bendiciones de Dios y es un hijo legítimo de Dios. Y el resultado de esto es que su vida en esta tierra es simplemente un peregrinaje. Tú estás pasando por aquí. Por lo tanto, hermanos, debemos usar todas las cosas que están en nuestras manos como cosas temporales. Como si no las tuviésemos, como si no nos pertenecen, pero útil para servir a Dios. Lo que tú tienes, tú no lo tienes, si eres creyente, para ti, lo tienes para servir a Dios. Dios te ha dotado con bendiciones para servirle, para honrarle. Porque Él le permite a los creyentes vivir en este cuerpo y caminar sobre esta tierra para que puedan ayudar a otras personas, a guiar a otras personas a Dios, a guiarlos a Cristo. La razón que tú y yo vivimos no es para nosotros, es para otros. La primera organización sin lucros, con sentidos de ayudar a otros y no pensar en sí mismos, es la iglesia, el pueblo de Dios. Y nosotros vivimos para que otros conozcan. Siendo salvos por gracia, ya no tenemos otro propósito en este mundo. ¿Cuál fuera nuestro otro propósito? ¿Vivir para nosotros? ¿Crear castillos o edificios o cosas para honrarnos a nosotros? ¿O supuestamente para honrar a nuestro Dios? Dios no es servido por manos humanos. Dios no es servido por nosotros de esa manera. Dios no necesita casa en la cual morar. Dios es Dios. Todo le pertenece a Él. Es dueño de todo. Él nos entrega una vida
y nos salva. Y si tú fuiste salvo tempranamente en tu vida, o si has sido salvo últimamente en estos días, el tiempo que te resta, el tiempo que Dios te ha dado es un peregrinaje. Ya no vivimos en este mundo como si somos de este mundo. Es lo que dice también Hebreos, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Hebreos 13:14. Sino estamos en un peregrinaje, sino que buscamos la porvenir. Por esto Pedro también dice que no debemos comportarnos en desorden, desenfrenadamente, sino vivir, como lo ha dicho claramente varias veces, santamente. Donde comenzamos, dice, como hijos obedientes, versículo 15, el que los llamó es santo, también vosotros seáis santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? ¿Un poco? En toda vuestra manera. Y dice, porque escrito está, sed santos, la ordenanza de Dios, porque yo soy santo. Por eso Pedro nos dice que no debemos vivir de esta manera, sino vivir santamente. La cual, hermanos, vivir santamente definida es vivir con temor de Dios. Es que debemos vivir consciente que Dios juzgará imparcialmente. Es entender que estamos en un peregrinaje. Y la idea de peregrinaje es como uno que está en un viaje, en tierras lejanas, que no se queda, por decir, o se hospeda en un lugar, una casa, un hotel, como si fuera dueño de tal lugar, como si este es mi lugar, ahí yo estoy, esto es mío. Cuando se hospeda en un hotel, o en vacaciones, o en su viaje, uno no comienza a personalizar el lugar, ¿no? Uno no comienza a poner sus fotos y sus imágenes ahí en las paredes o a pintar las paredes. No empezamos a desempacar lo que tenemos como si vamos a quedarnos ahí toda una vida. No traemos los manteles y las sábanas y las ollas de la casa, ¿no? O cualquier otra cosa que comúnmente usamos. Estamos pasando. Sabemos que es temporal. Y quizás esto sea central para nosotros en esta mañana. Tú sabes que esto es temporal, pero de veras que lo sabes. Que este edificio, que esta reunión, que este momento, que este cuerpo, que estos pensamientos, que estos sentimientos, que estos deseos, que estas inclinaciones, que esto que tengo, es todo temporal. Está pasando. Así nos dice Pedro que debemos vivir como peregrinos. Y solo aguantarnos de las cosas que tenemos ligeramente, porque queremos usar para Dios. Vive como uno que no hace raíces en la tierra, porque sabe que este es un camino hacia un hogar celestial. Esto termina rápido. Bueno, Jesús habló de esto claramente, lo leímos ya en nuestro estudio de Mateo, en Mateo 6, donde dice, no os hagáis tesoro en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Mateo 6, 19. Donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No hagáis tesoro en la tierra, sino haced tesoros que en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, y aquí es el punto de la palabra de Jesús en este texto, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Hermanos, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, si tú eres creyente, necesitamos momentos como estos de esta mañana de ser recordados de esta verdad. No es una enseñanza profunda. Yo sé que yo no te estoy diciendo algo nuevo, pero te estoy recordando de algo vitalmente importante. Temed a Dios. Reconocer que Dios es imparcial. Entender que somos llamados a una vida santa porque Él es santo. Y entendamos esta gran y preciosa y profunda realidad, que nosotros no podemos hacer tesoros aquí en la tierra. Tenemos que vivir
para Él. Tenemos que vivir con las cosas muy livianas en nuestras manos. Él no termina, pero ese es el preámbulo principal y el fundamento para lo que sí está diciendo Pedro en este texto. Él dice, todo esto es a causa de algo, y es lo último y lo más importante del texto que tiene aquí Pedro. Se encuentra en el próximo versículo 18, sabiendo algo. Para vivir santamente, para vivir como peregrinos, es un peregrinaje, para temer a Dios como debemos temer a Dios, para vivir de esta manera, tenemos que entender que somos un pueblo redimido, un pueblo comprado por Dios. Tú no te perteneces, tu vida no es tuya, es de otro. Mire lo que él dice en el versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos, ni de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecedoras como oro o plata. Versículo 19, sino fuiste redimido con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esta idea también le está trayendo Pedro a colación con este tema central de ser santos, porque Él es santo, de temer a Dios, de entender que estamos aquí temporalmente y de saber, como debemos entender con todo el pueblo de Dios, que es porque Él es aquel que nos ha redimido. ¿De qué nos redimió Dios? Nos dice el pasaje. De una vana manera de vivir. ¿Nos redimió de qué? De una vana manera de vivir. ¿Y de dónde conseguimos esa vana manera de vivir? Nos lo dice el texto también. La fue heredada de vuestros padres terrenales. Lo que nos enseñaron, lo que esta vida nos ha enseñado, lo que nos ha dictado de cómo vivir, todo eso es terrenal y temporal, pasajero. Y no dice que solamente es temporal y pasajero, pero usa una palabra fuerte, vana, vacío. No tiene ningún verdadero contenido. Lo que nos enseñaron aquí en la tierra, lo que aprendimos aquí en la tierra, no es pertinente en los cielos. Todo lo que tú has aprendido de cómo vivir en la tierra no tiene ningún lugar en el cielo. No tiene ningún lugar en el reino de los cielos. Y aunque puede ser bueno y aunque puede ser aceptable aquí abajo, contiene en sí una vanidad, una pobreza. Está hueco, está vacío. No sé si puedes ver la distinción tan apropiada e importante que Pedro quiere que veamos. Lo que heredamos aquí en esta tierra, y muchos viven por su herencia. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué me van a dar a mí? Algunos. Lo que nos entregaron nuestros antecedentes, y ya tenemos nosotros algún tipo de herencia. Recibimos algo, sea el carácter, la forma que pensamos, las cosas que hacemos. Muchos recibimos de los que vienen antes de nosotros, nuestros padres y otros familiares terrenales, de cómo vivir y andar en este mundo, hermanos. No es útil para este peregrinaje. No solamente no es útil para el cielo, tampoco es útil aquí en la tierra, de una manera gloriosa, si es que estamos conscientes que estamos en un peregrinaje. Creyente, te estoy hablando de esto en esta mañana porque Pedro está hablando a nosotros de esta verdad. Nosotros no somos de este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Jesús en su preciosa oración sacerdotal en Juan 17 dice: Padre, cuídalos del mundo, están en el mundo pero no son del mundo. Yo los he rescatado, los he salvado, manténlos a ellos en tus caminos, Señor, cuida de ellos. Yo tengo que regresar a ti, pero enviaré el Espíritu Santo para guiarlos y los llevaré a toda verdad. El pueblo de Dios no es de este mundo. Nosotros no encajamos aquí porque no somos de aquí. Nosotros somos perseguidos aquí porque el mundo nos odia porque no somos de ellos. Pero si te aparentas mucho al mundo, te van a recibir, te van a aceptar, te van a honrar. Pero si sirves a Dios, si vives una vida santa,
si temes a Dios, si entiendes que este es un peregrinaje, entonces tú captas una verdad, y es la principal. Hemos sido comprados, le pertenecemos a Dios. Somos la familia de Dios, somos hijos legítimos de Dios. Él nos redimió. Y el texto lo pone tan claro. Fuimos redimidos no con oro ni plata, cosas pasajeras, cosas terrenales, cosas de este mundo, sino con algo eterno, glorioso, la sangre preciosa, santa de Cristo. Jeremías, Ezequiel hablan de este asunto y nos explican cómo es esta vana manera de vivir. Por ejemplo, hablando de esta herencia, Jeremías 16, 19 dice: oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía. Esto es como una oración. Refugio mío en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra. ¿Y qué dirán las naciones? Nuestros padres heredaron solo mentira y vanidad y cosas sin provecho. ¿Qué dirán las naciones? Todo lo que recibimos no tiene valor. Así terminará el mundo. El mundo verá y las vidas de este mundo verán que todas sus intenciones, todos sus deseos, todas sus metas, todas sus glorias, todas sus obras hicieron y deshacieron para poner su nombre y ser recordados por muchos. Todo eso será vanidad de vanidades. O Ezequiel lo pone de otra manera. Y dije a sus hijos en el desierto, a Dios hablando: no andéis en el estado de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obras, y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Nuestros padres nos han heredado más cosas como mentiras y cosas sin valor. Es una realidad. Aprecio mucho cuando mis padres me hablaron. Mi padre fue pastor por muchos años. Mi mamá, vidas bien dedicadas al Señor. Y la forma que me hablaban y me decían: amado, aprende, entiende que no lleves las culturas y las cosas. Nosotros no somos cubanos, somos del reino de Dios. Nosotros no somos americanos, no somos de esta nación. Esas culturas han desaparecido. Nosotros somos de Dios. Le pertenecemos, somos de un nuevo mundo. ¿Por qué había tanto problema en esa sociedad en el 1727 de muchos creyentes de todo el mundo en esa tierra? En la historia que le conté. Porque todavía traían sus cosas. Pero la unidad verdadera, cuando todos entendemos que esto que Dios nos ha dado es precioso. Que somos un pueblo. Si tú eres parte de este pueblo, reconoce la grandeza de estar parte de este pueblo. No andéis en los estatutos antiguos de aquellos que vinieron antes, que nos enseñaron a vivir terrenalmente. Dios le dice a Israel que no sigan las prácticas de sus antepasados. Pero no solo eso, y aquí está lo más importante, Pedro está haciendo aquí un contraste de valores. Dios no nos compró con dinero, con cosas perecederas como oro y plata. Dios nos compró, nos redimió con sangre preciosa. Éxodo 6 y 15 habla de esto. Nos dice que Dios redimió a Israel de la esclavitud. La palabra redimir parece una palabra antigua, pero es simplemente cuando tú compras algo, cuando tú consigues algo, cuando tú pagas por algo, lo redimes. La idea antigua tenía que ver cuando había esclavos y vidas que estaban esclavizadas y venían y compraban, redimían esta vida y le daban su libertad. Le daban el derecho de ya no estar esclavizados. Había un gran precio. Pero la palabra nos dice que es imposible pagar ese precio verdaderamente por almas, por vidas.
Isaías lo pone más lindo que todos. Isaías 52:3. Dice, así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Fueron vendidos por nada y serán redimidos sin dinero. You were sold for nothing, and you shall be redeemed without money. Dios redime, pero Él no lo hace como la humanidad. Él te ha rescatado, te ha redimido, te ha dado una vida nueva, pagando en la cruz del Calvario con su propia sangre. Y Isaías es especialmente significativo porque dice que los creyentes fueron redimidos no con plata, oro, sino la plata y el oro no pueden redimir la verdadera vida de una persona. Quizás una forma de verlo es lo que dice el Salmo 49. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir a su hermano. Salmo 49:7. Ni dar a Dios su rescate. ¿Y por qué? Dice el versículo 8. Porque la redención de su vida es de un gran precio y no se logrará jamás. Nadie podía librarte. Pero Él nos libró. Aquí estábamos en este mundo terrenal y el único que podía librarnos, redimirnos, rescatarnos para una vida celestial es Cristo, derramando su sangre. Y este quizás es el paralelo más fuerte que hace Pedro entre las riquezas perecederas y la verdadera redención de nuestras almas. Y para enfatizar que los creyentes fueron redimidos, en cambio, por la preciosa sangre de Cristo, el verdadero cumplimiento del tema de la redención del Antiguo Testamento, oímos esta verdad. Por ejemplo, 1 de Juan 1. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues si andamos en luz, como Él está en luz, 1 Juan 1:7, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente nos limpia de todo pecado, pero nos acerca a Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y no solamente eso, pero la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias también. No solamente nos limpia de todo pecado y nos acerca a Dios, nos salva. Pero Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La palabra de Dios nos enseña, amados y amadas de Dios, que la sangre de Cristo es un sacrificio precioso. No hay nada comparable a Él. Todas las cosas y las riquezas y las abundancias y lo que tenemos en este mundo, hermanos, no hay nada suficiente. Hay un rótulo en la casa mía, si tú llegas en un momento cuando tú sales, algo que preparó mi mamá años, lo bordó y está en un cuadro arriba de la puerta cuando tú sales. ¿Qué pagará el hombre por su alma? ¿No? ¿Cómo es que el hombre, solo Dios puede salvar? La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Cristo es un sacrificio precioso. Es inestimable, no hay forma de comparar esto a otra cosa. Representa la vida pura, sin mancha, sin pecado de Jesús, entregada para pagar la deuda del pecado de la humanidad. Una deuda eterna, grandísima contra el Dios glorioso. Esta sangre limpia a los creyentes. ¿Eres creyente en esta mañana? Estás limpio, no tienes que vivir en la vana manera de vivir. Estás limpio. Elimina tu culpa. ¿Sientes alguna culpabilidad? La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Cristo remueve aún nuestra conciencia de malas obras y nos asegura una vida correcta, una vida eterna. Sin ella, sin la sangre de Cristo, no hay perdón de los pecados. Quiero terminar contigo y tomar un tiempo para orar y nosotros poder
adorar a Dios juntos. Así que quiero terminar nuestra historia que le comencé a compartir de la cadena de oración de 100 años. Si te hicieras la pregunta, ¿cómo comenzó todo esto? Esta comunidad de creyentes orando por 100 años. ¿Cómo comenzó todo esto? Tienes que ir aún más atrás de la historia para entender el inicio de este momento. La respuesta se halla muchos años antes. Zinzendorf, un joven alemán, tenía 10 años cuando casualmente vio una imagen. Vio una copia de la obra maestral de un hombre que se llamaba Strindberg, llamada Ecce Homo. Ecce Homo, behold the man, he aquí el hombre. Una imagen que representa a Cristo con la corona de espinas ante Pilato y la multitud de judíos. Una imagen que presenta a Jesús y demanda, observa, mira a este hombre. Una famosa imagen. Y él vio esa imagen, pero escrito abajo de la imagen vio estas palabras. Esto he hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Esto fue donde inició todo. Desde ese momento, Zinzendorf, sintiendo un profundo deseo de contribuir a aquel Dios suyo que lo salvó, entregó su vida para llevar muchos a que conozcan a Cristo. Y adoptó un lema muy simple, que se encuentra en esta frase: tengo una sola pasión, y es Él y solo Él. Tengo una sola pasión, y es Él y solo Él. ¿Sabe que vivimos en un mundo con muchas otras pasiones, no es cierto? Con muchos otros deseos. Pensamos, bueno, sí, yo soy creyente, yo tengo que seguir a Cristo, pero hay otras cosas que tengo que hacer. Pero en un momento dado, cuando este joven de 10 años vio esto, transformó su vida. Fue la razón que él donó sus terrenos a muchos creyentes que estaban siendo perseguidos por todo el mundo. Y estos creyentes vinieron a vivir en sus tierras. Y él, cuando vio que había gran desconexión entre ellos, estaban sufriendo las consecuencias de traer sus culturas y sus ideas, y él empezó a llamar al amor y a la unidad cristiana, que vivan para Dios, que vivan en esta integridad. Y empezaron a orar juntos, y empezaron a tener comunión, la Santa Cena juntos también, y viviendo juntos. Llegó el momento donde Dios hizo una obra grandísima entre ellos. Y se inició y comenzó esta cadena de oración que duró por largos años. Para decir simplemente, hermanos amados, somos residentes temporales. Aquí estamos, solamente por un tiempo. Vamos a ponernos de pies. Vamos a tomar el resto de nuestro tiempo para orar. Les pido a los músicos que puedan pasar. Vamos a tomar un tiempo para presentar nuestras vidas delante de Él. Yo no sé si tú, al oír el mensaje de esta mañana, que somos residentes temporales, tú estás pensando, bueno, muy bien, yo entendía, yo conocía eso. Mi pregunta es si lo estás viviendo, si estás consciente, si sabes que todas las cosas que tú tienes, todas las cosas que tú has obtenido, de nada valor van a ser para tu vida. Un día van a desaparecer. Esta mañana recibí noticias en mi teléfono de un congresista que ha estado en el Congreso por años. Murió esta mañana, regresando en un avión de otra nación. Murió, yo creo que fue en el avión, no tengo todos los detalles. Un hombre con mucho poder, con mucho reconocimiento, está muerto. ¿Qué ha dejado? Nada. No se ha llevado nada consigo. No tiene nada. Y tristemente creo que este hombre hoy día se encuentra apartado de Dios. Nunca dio confesión de creer a Dios, o conocer a Dios, o ser un creyente. ¿Cuál será su legado? Hermanos, nos olvidaremos de aún de su nombre y de las cosas que hizo. Pero para aquellos que son de Dios, para aquellos que somos nosotros creyentes, Dios sí tiene un plan glorioso, inmenso, en nuestra vida terrenal y más allá. Amén.
Padre, gracias en esta mañana por momentos sobrios en los cuales podemos pensar juntos, guiados por tu palabra que nos enseña estas preciosas palabras, a considerar, Señor, nuestro peregrinaje, a pensar correctamente de por qué estamos aquí, a descubrir que, Padre, no es para venir aquí cada domingo y aprender algo, saber algo, sentirme bien, no es para, Señor, corregir algunos asuntos en mi vida, no es, Señor, para evitar vivir una vida en este mundo que no tiene propósito ni dirección solamente. Esas cosas tienen su lugar. Pero tú nos has llamado, Padre, a vivir a la luz de tu gran plan, Maestro, de que el mundo vea que tú eres el verdadero Dios, digno de ser temido, que tú eres el verdadero Dios, santo, 3 veces santo, 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 santo. Y todo aquel que llama a nuestro Dios Padre es llamado a santificarse, a vivir santamente, temer a Dios y vivir para Él, ser santos porque yo soy santo. Padre, en esta mañana, mientras que nos presentamos aquí en nuestros últimos momentos y deseamos levantar tu nombre en alto, te pido, Señor, que tú traigas convicción a nuestros corazones, a cada uno de cómo está viviendo, Señor. Porque de nada vale venir a la iglesia y conocer y hablar de estas cosas sin vivirlas. Tú demandas, Señor, que tus hijos te teman y que tengan temor, Señor santo, temor correcto de no agradarte a ti, de no vivir de tal manera, Señor, que tú eres aquel guiando sus corazones y sus mentes. Así que despierta en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros conciencia de esta vida corta, pasajera, y que vivamos para ti. Despierta no solamente esa conciencia, Señor, pero trae al corazón de cada uno ese necesario arrepentimiento si está viviendo, Señor, para otras cosas, creando tesoros aquí o amando las cosas aquí demasiadas, Señor. Seas tú nuestro amor, sea tú nuestro primer amor, sea tú, Señor, el centro de nuestras vidas. Y que no sea, Señor, algo que se hace de domingo en domingo, que no sea una vida vivida donde salimos a las calles, a las aldeas, a todo lugar donde nos encontramos, Señor, y te damos a conocer, hablamos de ti, comenzando que oramos, intercedemos juntos con comunidad aquí en esta mañana por el mundo que nos rodea. Como esos de antigüedad que se reunieron a orar constantemente cada hora, día tras día, por años. Nosotros, Señor, que seamos un pueblo que oramos así, orando sin cesar, pero lo hagamos juntos, con regularidad, buscando, Señor, tu obra, tu propósito, tu dirección. El resultado fue glorioso, un impacto global, donde muchas naciones fueron impactadas por ese pequeño lema. He decidido vivir solamente para Él. Mi propósito es Él y solamente Él. Que tú despiertes esa conciencia en nuestras vidas en este día, Padre. Bendice a tu congregación de santos. Y ahora al tornar, Señor, a levantar tu nombre en cántico y alabanza, ayúdanos a también, Señor, tornar nuestro corazón a ti, a reconocer tu grandeza y a hacer decisiones de corazón, de entregarnos por ti, de vivir por ti, para ti en todo. Pedimos esto juntos como congregación de santos, rescatados, hechos justos, limpiados, para vivir para ti, para entrar a los cielos y vivir eternamente contigo. Que aquí en este tiempo, Padre, podamos hacer lo mismo, dándote a conocer. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a levantar su nombre en alto.